Hola, bienvenidos. Hoy en Reporte Inmobiliario TV vamos a hablar acerca de los planes que tiene el gobierno de la ciudad para Buenos Aires y su relación con el urbanismo, con la arquitectura y por supuesto con el negocio inmobiliario. Para eso estamos acompañados del arquitecto Augusto Penedo, que es presidente del Consejo Profesional de Arquitectura, y por el arquitecto Roberto Gomberti. Roberto es, entre otras cosas, decano en la Facultad de Arquitectura y de Diseño de la UADE. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bien. Bueno, arrancamos. ¿Qué les parecen, dentro de todos estos planes que conocemos últimamente, que está lanzando el gobierno de la ciudad, cuál es el más destacable para ustedes? Roberto. Bueno, la verdad, primero conceptualizar que la transformación de una ciudad tiene mucho que ver con la vida misma de una ciudad en términos de los cambios, las épocas, las dinámicas urbanas que hacen que incluso algunos puntos vitales de la ciudad en un momento se transformen en otro, en un proceso diferente de necesidades y de usos y de impacto inclusive con respecto a las épocas que uno le interesa producir esas transformaciones. Más allá de que todo genera polémica, sabemos que nuestra sociedad es receptiva y el urbanismo es receptivo de polémicas. Me parece que hay dos o tres cambios que yo sugeriría, porque no hay uno solo, en realidad son varios temas que se están introduciendo que me parecen muy interesantes. El primero tiene muchísimo que ver con la innovación de la gestión sobre el área sur, que realmente hoy podemos decir que están ocurriendo. Más allá que llama la atención que siempre se hable de la postergación del sur, cuando en realidad hay cosas muy evidentes, ¿no? Los distritos, tanto el de las artes, el de diseño, el tecnológico, todos los hechos de la Villa Olímpica producidos o a producir, están ocurriendo y uno los está viendo como evidencia, ¿no? Me parece importante el tema de la movilidad urbana que se está generando también como dinámica nueva de ciudad, el metrobús, las bicisendas, los nuevos commuting urbano, que significa estar pensando en zonas de cambio e intercambio de esa movilidad. E incluso todo más allá de los debates, las visiones que se tienen de transformación en casos como usos que hoy ya no parecen tan necesarios como el del tiro federal, que también es un proyecto muy interesante, si se lo visualiza más allá de las polémicas que ha creado como un proceso de gestión transformadora en la relación de un área urbana central, como es esa zona, con la zona del río, en el cual podría aparecer como un intercambiador interesante si inclusive se lo vitaliza con la llegada del ferrocarril a esa zona, como ha ocurrido en Ciudad Universitaria. Augusto, ¿vos estás de acuerdo con este plan y sobre todo el que tiene que ver con la venta de tierras, el tiro federal que mencionó Roberto? Sí, yo en líneas generales coincido con lo que dice Roberto. Y no es, incluso salvo esto del tiro federal, es como que no es nuevo, es como que una cosa que viene ocurriendo y eso está bueno, porque lo que quiere decir es que evidentemente, por lo que fuere, se hace por decisiones políticas, por presión de la sociedad, lo que se están produciendo es acciones que van a poder terminar transformando la ciudad. Y de hecho, si yo tengo que destacar de lo que vos preguntabas inicialmente, creo que hay particularmente dos temas que son importantes, relevantes y que se está abriendo el debate con la perspectiva de cambiar el código de la edificación y cambiar el código de urbanismo. O sea, el CPU transformarlo en una nueva herramienta, de una nueva forma de clasificar el suelo, de organizar la ciudad, fundamentalmente en todo lo que hace en este aspecto a lo que de alguna manera es el urbanismo privado. Y después están estas acciones, como lo que planteaban recién, como el ejemplo porque es polémico, el tema del tiro federal, porque yo creo que hay que hacer una lectura como la que señala Roberto, que es quizás un poco más compleja que agarrar y decir que hay que incrementar los espacios verdes. Es verdad que hay que incrementar los espacios verdes, pero yo no sé si ese es el lugar donde más hay que... Lo que es verdad es que tampoco habrá que abusar, ¿no?, de
la liquidación de suelo posible de ser urbanizado en determinados lugares. Pero, por ejemplo, a destacar el interés que por ejemplo, Roberto siempre ha tenido y que en realidad es un tema muy pendiente en Buenos Aires, como es armar algo sobre el tema de un estudio serio y profundo y con propuestas sobre todo el borde litoral del río. Eso está bueno, y si podés ligarlo, este tipo de operación a eso, también está bien. Ahora, ¿están teniendo participación real los arquitectos, los urbanistas en todo este proceso? ¿Ustedes en el caso concreto de esto que estábamos hablando ahora, hay un concurso con respecto a un concurso de ideas con respecto al tema de lo del tiro federal. Quiere decir que van a participar los arquitectos seguramente, y con ideas seguramente, y habrá de todo probablemente. Nosotros vamos a tratar de impulsar de que los arquitectos estemos participando en todas, incluso en obras de infraestructura. O sea, sería bueno que los arquitectos recuperáramos un lugar que hemos perdido, y que es la participación en las grandes obras de infraestructura. Cuando digo las grandes obras de infraestructura, hablo de los puertos, de los túneles, de las... Bueno, ahora ya no hay más. En una época los arquitectos participábamos en el desarrollo del diseño de los silos, por ejemplo, en el puerto y ese tipo de cosas. En eso Roberto es un especialista, ¿no? En el tema portuario e infraestructuras. Que también es un tema pendiente, ¿no? La reconversión de zonas obsoletas que todavía existen en el área costera de Buenos Aires y que debería verse como una unidad. El tema que tiene Buenos Aires es que muchas veces se observan estos lugares en transformación aislados del conjunto, ¿no? Inclusive aislados del sistema metropolitano en su totalidad. No se puede hacer un análisis de sitio cuando muchos de los acontecimientos que uno de los cuales se está observando que hay polémica forman parte de un todo mucho más complejo, ¿no? En donde se supone, por ejemplo, que un gobierno tiene el derecho de crear políticas urbanas. No es que la participación define todo. La participación tiene que ver también con el momento que es convocado, en el momento que hay sistemas progresivos de participación respecto a toma de decisiones y demás. Pero no se puede, nuestra organización constitucional no claro, no es que se puede participar en cada pensar momento la ciudad todo el tiempo. Evidentemente, uno justamente lo que no estamos acostumbrados a que los gobiernos sean ejecutivos en las decisiones de la política urbana, ejecutivos en ese sentido también, y es válido. Ahora bien, cuando uno observa que el tema de villas, por ejemplo, también está siendo tratado y hay criterios de inclusión, cuando hay temas de ambiente que podría uno poner aportes, inclusive dentro de lo que están ocurriendo relativo a vectores de vivir con más comodidad, con más confort, con más criterio de espacio público, inclusive dentro de estos lugares que hasta hace poco tiempo eran vistos como marginales de la ciudad, y hay una tendencia, inclusive la información que se ha dado ayer mismo por la noche, y la dio Costantini, de crear un museo dentro de la zona de la 31, y a la cual le va de llegar la instalación del Ministerio de Educación, y ha de llegar hasta el subterráneo. Uno puede decir, bueno, son acciones por demás a verificar, pero evidentemente hay una tendencia, hay una intención y hay un carácter de ver a la sociedad en un conjunto, ¿no? Y esto, la verdad, yo lo observo positivo. Lógicamente, uno puede hacer aportes y puede generar participación, el hecho de que uno pueda dar su opinión, pero también es cierto que uno tiene que tener una visión proactiva en relación a también las decisiones de un gobierno, ¿no? Pregunto a los dos, en general, ¿ustedes ven el Metrobús que funciona realmente en todos los lugares o hay un abuso en sí mismo también de la utilización del Metrobús? O sea, ¿se puede resolver como se está resolviendo mayoritariamente el tema transporte y demás, proponiendo prácticamente Metrobús en todos lados? Porque esto también genera, obviamente, cambios. Tampoco en el lugar donde... Hay 4. No, pero hay cuatro, bastante. Está el de Cabildo, está el de Garay, porque la gente en general... Brasil... Digamos, esto no es un fenómeno... Pero funciona en todos lados. Esto no es un fenómeno local, de que la gente proteste por los
inconvenientes que le producen las obras. Pero no me refiero a eso, me refiero a la opinión de ustedes. Y que en realidad primero se protesta y después se festeja. Cuando el tipo se da cuenta, yo te cuento, yo no conozco muchos, yo conozco el del Juan B. Justo, porque uso el colectivo 34. Te bajó 40 minutos el viaje desde Liniers hasta Palermo. Es un montón. O sea, si vos calculás que la cantidad, la frecuencia que tiene, que es mucha, 40 minutos multiplicado por 2, porque en general el tipo que viene después se va, porque es un tipo que viene a trabajar, ese tipo se ganó 1 hora 20 de vida. ¿Qué generó a los costados? Y a los costados lo que hace es, tampoco no funciona mal. Porque claro, ¿dónde se atranca? Hasta Córdoba, que es donde... No me refiero a la circulación, sino a lo que los pasa autos. en los comercios, en las calles. Parece ser que es al revés de lo que decían, porque como no hay más paradas de colectivo, la gente camina mejor. O sea, se ha producido... Estas son las cosas que yo leo, la verdad. No, pero vos sabés que yo lo observo, porque toda esa zona del centro, por ejemplo, la transito mucho. La camino mucho, yo soy un caminante, sí. Entonces entiendo esa lógica. A vos te toca el de la 9 de julio. 9 de julio. Claro, el de la 9 de julio. Sí, 9 de julio funciona perfecto. Pero muy interesante lo siguiente, la 9 de julio ha generado una nueva calle central, ¿cierto? Que inclusive no la generaban los espacios verdes con Boulevard Central y paseos interiores. Es un lugar hasta seguro de caminar a cierta hora de la noche, por ejemplo, porque tiene iluminación, porque hay público, y está, la verdad que es un continuo que va desde Constitución hasta Retiro, casi, ¿no es cierto? Llega hasta Santa Fe. Pero si lo observamos además en el sentido de lo que ha impactado, como vos preguntabas, en las calles laterales, que era el lugar donde antes estacionaban los colectivos, había paradas en todos lados, y había sitios detenidos y sitios conflictivos también porque no había comodidad para estar. Los ha mejorado. Ha mejorado la comodidad. Ahora, vos preguntabas también por el Metrobús. La verdad que eso está pensado como un sistema, o sea que el Metrobús de Juan B. Justo en realidad hoy ensamblaría con el que se está pensando de Santa Fe. El de Santa Fe abriría hasta Plaza Italia, luego se dividiría entre Las Heras y Santa Fe nuevamente, por las manos y por el espacio, el tránsito, y luego se reconvertiría en una nueva unidad que se transforma en ese complejo sistema que va en la 9 de julio, incluso hasta la zona sur. Después agarra asamblea, todo eso. O sea que llega hasta el extremo. Y bueno, eso, si vos lo sumás al sistema de subterráneos, ¿no? Que te podés bajar en determinados puntos y tomar el Metrobús y demás, deberíamos empezar a comprender que hay un sistema de redes que de alguna manera se está constituyendo. A ver, parece vos un ministro y yo otro hablando de la gestión de gobierno. Pero lo que estamos diciendo son hechos objetivos. ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Cómo lo perciben? perciben? Hay algo que es objetivo. Si vos lo que decís es que querés conseguir una ciudad que permita, que es lo que se ha dicho siempre, hay que bajar los sustentables que defienden de que hay que bajar los autos de la ciudad y todo eso. Bajar los autos en la medida que estás ofreciendo una alternativa de transporte que sea eficiente, eficaz, cómoda, rápida. Entonces ahí el tipo que está acostumbrado a usar el auto, por ahí lo abandona. Y si le si le das todas esas condiciones, es probable que lo desestime porque le resulte más complicado andar en auto que andar en autobús. Ahora los paso de otro tema. Sí. ¿Le falta diseño a Buenos Aires en los últimos tiempos o está bien? ¿Cómo lo ven? Me refiero a todo lo que tenga que ver justamente con estas intervenciones públicas y al espacio público, las intervenciones en el espacio público. A mí me parece que sí. Ahí sí creo que hay una debilidad. Uno podría decir el Metrobús tiene una buena resolución en algún sentido respecto al espacio central que se ha diseñado, pero si uno la ve en la estética global, el espacio público no es solamente un solado, ¿no es cierto? No es solamente una función, luminaria, únicamente una función. Hay una tendencia de la sociedad argentina de no darle, y hablo del conjunto, ¿no? De la sociedad, a no valorar lo que vos acabás de preguntar, ¿no? El diseño
del espacio público. En realidad lo que se valora es el espacio público, pero luego la calidad del espacio público no forma parte del... Es más, muchas veces se debate, se discute, se cuestiona inclusive en áreas de gobierno, ¿no? Cuando tiene que hacer... Uno se lo plantea a privados, por ejemplo, y pasa lo mismo. Las economías de esa cualidad que da evidentemente valor agregado, que es el diseño, ¿cierto? Entonces, se está muchas veces sujeto simplemente a la calidad funcional, ¿no? Ciertos ensanches de veredas. Un modelo de algo y se repite. Claro, se repite sin... O sea, lo que no hay es diversidad, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Por eso, pues se da solo respuesta a lo funcional, una vez resuelto lo funcional, sistematizo la solución y ahí se convierte a la otra cuestión que tiene cuando uno está tomando una decisión y una resolución urbana, que tiene que ver con, por ahí, crear un nuevo hito urbano. Porque yo pienso, por ejemplo, volvamos al Metrobús, pero las estaciones de la 9 de julio, si bien funciona bien, tanto el Metrobús como lo que vos generás, como vos comentabas, una nueva generación de una vía circulatoria peatonal en el medio, realmente nos perdimos una oportunidad de diseñar unas estaciones que realmente pero fueran... las estaciones no están mal, lo que sí podrías decir que fueran es más decir, allá de la función, agarro otra línea y hago otra línea distinta, como viste. Pero como fíjate que se repitieron en el subterráneo. En la del sur repiten el mismo modelo Sí, que claro, la del 9 de julio, sí. en las dos, o sea, esa oportunidad me bueno, parece que tal vez... porque hay quien valora lo sistemático. Y... También es cierto, ahí me sumo, vos sabés que creo que debe existir una unidad, porque hay ciertos conceptos que valen, ¿no? Que es el público reconoce finalmente una lectura casi simbólica de algo cuando ocurre tanto en el centro como en el sur, como en el norte, que en el oeste, en el este, en cualquier lado, en la medida que tenga que ser una unidad. ¿No es cierto? Que vos respondas a que el transporte está observado como mensaje de una... Si todas las paradas fueran distintas, con una identidad, que todos los números tuvieran número diverso y todo sea, es decir, muy moderno todo, pero que nadie entiende si es una parada de colectivo, el 9, el 10, el 11, acá tienen un diseño, en el otro lado tienen otro, las paradas aquí tienen una forma, en el otro lado... Puede ser estéticamente muy divertido, pero también es cierto que son mensajes confusos. Sí. De todas maneras, creo que más allá de los hagamos las plazas diferentes. Claro, hay otros espacios públicos. Los diseños las plazas de espacios, sí que sean diferentes. Espacios abiertos, la costanera, los lugares de impacto al río, ¿no es cierto? Respecto a los lugares de miradores, sitios de parquizados, inclusive ensanches de veredas y demás. Muchas veces se los hace, insisto, con esta cuestión funcional, ¿no? Nada más que y eso responde de alguna manera bien, en medida, en usos, en luminarias, pero cuando uno valora algunos impactos que han trascendido en época, como son los de París, o los de New York, o los de Barcelona, ¿no? que finalmente parecen, siempre que uno los reitera, es porque se pensaron no solamente desde la función, sino desde su estética, ¿no es cierto? Claro. Y le dieron personalidad e identidad a la ciudad. Y a mí me parece que Buenos Aires, si la ves en su historia, hubo momentos que se identificaba por esa belleza del espacio urbano, ¿no es cierto? Hubo otro momento que fue devastado ese espacio por algo de una funcionalidad prácticamente aberrante, y hoy es medio híbrido el hecho, ¿no? Se está con ese cuidado de que invertir en la estética es una inversión que se puede omitir. Y para mí, al contrario, favorece el valor simbólico de la ciudad, inclusive hasta evita en muchos casos el vandalismo, porque tiene el impacto de la calidad, ¿no? Ahora vamos a otro tema que seguramente por ahí puede ser digamos, criticado o no tan de acuerdo, no, sobre todo también por los arquitectos, que tiene que ver con el tema, algo que vos propones bastante, que tiene que ver con la reducción de las superficies mínimas, ¿sí? Para los departamentos, ¿no? Y que tiene que ver también con el nuevo plan de cambiar el Código de Planeamiento Urbano, ¿no? Sí. ¿Por qué no lo explicas? Los microdepartamentos, ¿serían una solución para la habitabilidad? Yo, en realidad, el tema del déficit de la vivienda, digamos, cuando hablamos de déficit de la vivienda, como hablábamos antes, en realidad estamos hablando de la vivienda formal, de una vivienda que reúne una cierta calidad, que tenga una cierta calidad.
¿no? Y que dé condiciones para que los habitantes de Buenos Aires, que Buenos Aires tiene una particularidad que se dice que no crece, cosa que no es cierto, que Buenos Aires crece. Y hay datos, inclusive ahora en la que estamos en la era de hay datos de todo, hay mucha información, todo se hace estadística y desde el 2010, que fue el último censo, ahora Buenos Aires viene creciendo de acuerdo a la encuesta anual de hogares, que ahora creo que tiene otro nombre, en el entorno de 50.000 personas por año. Eso hace un número importante cuando lo sumas. Pero lo más particular, lo más significativo es que el 50% es informal. O sea, quiere decir que viven inquilinatos, que incrementa las villas de emergencia. O sea, y lo que estábamos planteando nosotros es dar oportunidades para que en realidad se pueda incrementar el número de viviendas formales y que sea accesible. Porque se construye el otro 50%, hay soluciones que se da al mercado, qué sé yo, y que se venden, se alquilan, lo que fuera. Y lo que no hay que tenerle miedo es a encarar otras soluciones que te permitan, ¿no? Obtener como resultado que hagas viviendas que puedan ser accesibles a una franja más grande de la población. Einstein decía que si lo que querés es cambiar el resultado, no sigas haciendo lo mismo. Con lo cual, incorporale una variable. Esto no quiere decir que tenga que hacer obligatoriamente departamentos. Todas las viviendas tengan que hacerse. Claro, es obligatorio vivir en departamentos de 20. Sí. Vos vivís en lo que podés y en lo que querés, pero sí da la posibilidad de que alguien pueda tener. Y hay muchos ejemplos, hay ejemplos. Sí, mirá, Nueva York no fue Nueva York. Lo curioso es que surge de otro lado, surge del New York Times. El New York Times organiza un concurso, ¿no? Y por otra parte toma otra iniciativa que convoca, no me acuerdo cuántos arquitectos, si 6 o 7 arquitectos prestigiosísimos para que desarrollen unos proyectos en vivienda de 25 metros. ¿Con qué objeto? Con que la renta de un departamento en Manhattan estaba en el entorno de los $3.000. ¿Y eso qué hacía? Expulsa gente. O sea, hay montones. Gente de clase media, no estoy hablando. Y lo que no quieren es perder esa gente que se tiene que ir a vivir a 1 hora y media. Entonces impulsan esta reflexión, que la impulsa el diario, sobre cómo poder hacer departamentos que lleven los alquileres en Manhattan a 1.600 metros. A $1.600, perdón. ¿Cómo? Achicando el costo, haciendo departamentos más chicos que van a ser más baratos, tanto la renta como la venta. Y así es como organiza este concurso, lo gana un equipo que es un señor y una señora japonesa, me acuerdo de la japonesa, el otro es un señor que es un americano, es un estudio joven y que inventan un prototipo que se acaba de terminar. Se acaba de terminar y eso alentó a que lo que antes era 37 metros la vivienda mínima, ahora se bajó a 24. Nosotros... Que además es interesante, sumo algo, cuando existen esas viviendas mínimas, no debiera ser pensado como un cubículo nada más de paredes. Hay también un mobiliario diferente. Un equipamiento, claro, sí. Un orden interior distinto que lo hace confortable, ¿no? Porque no es que uno se le achicó todo y todos los muebles entran todos juntos. Volvemos a que tiene que haber un diseño de ese espacio. Son 20-25 metros diseñados, adecuados. Aliento a que todos básicamente hoy somos bastante digitales. Preguntarle a YouTube microdepartamentos, mini departamentos y vas a ver la cantidad. Es una cosa fenómena porque es muy dinámico. Terminan de ver este programa y todos se están reduciendo las superficies, incluso en todo, ¿no? Lo vemos esos cambios en oficinas. A mí me parece muy interesante tu observación si juntamos los dos temas y tus dos observaciones, porque cuando hablábamos de la ciudad, la escala más mayor, la escala urbana, hablábamos de un sistema y una complejidad que además tiene
distintos tipos sociales, hablamos desde zonas de río, plazas, áreas de villa, lugares centrales, centros patrimoniales, universidades, lugares de espacios múltiples. Y cuando hablamos de vivienda, hablamos de lo mismo, ¿no? Distintos segmentos sociales, distintas oportunidades, mercados diversos que ocupan distintas zonas de la ciudad. Ahora, lo que une los dos temas es algo que vos agregabas, que es el diseño, ¿no? Eso sí, es una pertenencia profesional. Cuando vos decías, le consultan, participan, yo creo que en este sentido hay que reivindicar la necesidad de que estos temas tienen que ser dirigidos por profesionales, ¿no es cierto? Porque el mundo de la opinión pública y de la participación ha llevado a que todo el mundo opina, ¿no es cierto? Está bien que hay comunión de ideas, hay participación, hay disenso, hay diferencia, pero la capacidad de poder determinar esas decisiones tiene que ver también con un mundo de experiencias, una capacidad técnica, tecnología, las capacidades adquiridas, esas capacidades que además han visto durante mucho tiempo experiencias que han ocurrido y que uno las toma para una decisión precisa. Y que el diseño hace todavía más precisa esa decisión. Porque el mundo de la opinión pública, bienvenido sea, me parece absolutamente democrático y deseado que así pase. Pero también es cierto que es un dato de la realidad, ¿no? La decisión de la realidad, ¿no? La decisión debiera ser, y en ese sentido reivindico el mundo profesional, tanto para la arquitectura como para la medicina y todas las profesiones todas. Y en ese sentido me parece que la medida mínima también aloja una sensación, y que quisiera ratificar lo que decía Augusto, que es la de crear una ciudad más formal, ¿no es cierto? Que ciertas circunstancias informales ya han llegado para siempre, pero hay que sujetarlas, en ese caso, a un hecho urbano que las formalice. Ahí el dato principal es el espacio público, las infraestructuras, las condiciones de habitabilidad, ciertas reglas y normas de comunidad. Ahora, en el caso de la vivienda, que es un hecho privado, individual, creo que el mercado, y vos que sos un defensor de ese tema centralmente en lo inmobiliario, en la medida que lo entienda y lo comprenda, genera las reglas para que eso le pase al que quiera y lo necesite. Claro. Exacto, seguramente. Eso no es una obligación. Claro. Es lo que decíamos antes. Ni que todos compren 20 metros. No es obligatorio construir 20 metros cuadrados. No es que se deja de construir en tanto y se no hay que negar la posibilidad y no negarse la posibilidad de la experiencia de que se hagan, de permitir que se hagan y ver cómo va, porque de hecho tenemos antecedentes. Esto no es algo que surge porque a mí se me ocurrió. Yo hace un par de años que vengo escuchando que ahora que se puede hacer 1/3 de los departamentos de 25 metros, esos son los primeros que se venden. ¿Por qué son los primeros que se venden? Porque son los que están más cercanos a la posibilidad. Mirá, hay una experiencia que yo la vivo como personal cuando con el gran y querido y común amigo Enrique Facio llegamos a siempre recordado y querido, hacemos un homenaje hoy en tal caso, amigo de ambos, llegamos a la gestión de la ciudad. Propusimos un proyecto que a nosotros nos parecía fantástico como iniciativa, que era el ensanche de veredas, ¿no? De los espacios públicos. Avenida Corrientes era el prototipo, más peatonalidad. Se generó, te estoy hablando del año 96, un debate en donde nos consideraron casi enemigos del espacio existente. Sí. El debate era el transporte, buscar, yo todavía no, lo tengo presente. Creo que estuvimos juntos en algún momento charlando del tema, en alguno de tus medios. Y la verdad que en ese momento parecía que uno estaba haciendo algo que transgredía las normas de habitabilidad. Sí. Queríamos ensanchar veredas, correr... Propusimos cerrar el Rosedal para que los fines de semana... calles más amplias, más lugares, peatonalizar, y no, de ninguna manera, había polémica, no, ¿cómo puede ser? Hoy, si no hablas de peatonalidad, está fuera de todo regla. Sí. Y yo creo que en ese sentido, a veces habría que advertir en estos espacios de opinión pública lo que significa la idea justa en el momento justo, ¿no? Porque también es cierto que lo que está defendiendo y bien en los espacios de opinión técnicamente Augusto, es un hecho que tiene que ver también con la época. Hoy se necesita dos cosas: retener habitantes y crear formalidad, ¿no? Y atraer habitantes. Atraer habitantes porque además Buenos Aires tiene capacidad para crecer. Y estas dos cuestiones tiene mucho que ver con cambios generacionales, del modo de comprender el hábitat, cambios de tradiciones de las familias numerosas. Hoy son por más numerosos que se sigan, en un momento te quedas solo. Entonces,
pasás a necesitar un ambiente. Sí, momentos cambiantes de la vida. Momentos ¿sabes? de tránsito. Hay mucha gente que vive en distintas partes del país y llegan a Buenos Aires por momentos, entonces no necesitan 3, 4, 5 habitaciones y tampoco un lugar. Digamos, bueno, como eso hay tantos ejemplos de tipo de uso cambiado. Pues, seguro, no hay que tener en medio al cambio, tampoco obviamente lo que vos mencionás que tiene que ver con todo este debate como enfermo de debate, ¿no? Que cada cosa hay que opinarla y en todo momento y todos podemos opinar. Bueno, si bien está abierto eso, sí. Me parece que también conlleva cierta responsabilidad Y genera mucha de confusión. tener, digamos, por parte de los que actuamos a veces opinando en cosas, el respeto hacia aquellos que tienen la experiencia, el conocimiento, el saber. Eso también es importante. Y darle ese por lo menos lugar, a eso habría porque, que prestarle un poco más de atención. Exactamente, porque si no quedamos enfermos del debate permanente. ¿no? Y a veces hay que decir, bueno, estos son los profesionales que son los que tienen que marcar el camino. Hablar es muy fácil, pero por eso hay que tratar de prestar atención. Bueno, pero puedo acomodar una sola cosa con respecto a esto, y que es que en realidad esto parece como si fuera un debate del futuro y en realidad es más bien un recuerdo del pasado, porque en los años 40, en el Código del 44, que es la primera formalización que hay, claro, había unas unidades, eran las medidas mínimas, eran 16 metros la habitación, el baño estaba en función de la cantidad de artefactos y el espacio de cocinar tenía unos 60 y no había balcón. Y resulta que que hay muchos ejemplos en los edificios de esos años, y yo recuerdo siempre uno para los arquitectos, es este, que es el edificio tan valorado de la calle Virrey del Pino de Curchán y Ferrari Ardoy, que se llama Los Eucaliptus, que tiene este tipo de monoambiente pequeñito. En la planta central. En los dos departamentos centrales son exactamente eso. Esos son un ejemplo singular. Está lleno en la zona sur, Balvanera, de esos edificios racionalistas que tienen los edificios de las cooperativas, Beretervide, la Colobar Obrero. Todos esos eran departamentos, unidades pequeñas que permitieron que los que vivían en conventillos pudieran hacer el salto de calidad de vivir en un ámbito formal. Entonces, ya fuera renta o venta, porque en esa época había mucha renta, ¿no? Pero evidentemente estaba al alcance del tipo. Y eso es como el primer salto que un tipo puede dar, o un tipo que viene a vivir a Buenos Aires como un motivo ya de la inmigración. Hoy Buenos Aires es una ciudad de inmigrantes, ya sean locales, de la región, del país, de la región, o lo que fuera, y va a haber más migrantes, porque van a empezar a venir todo lo que se van a ir del conurbano por los temas de seguridad y todo eso, yo lo apuesto. Sí, y las ciudades cada vez también, ese proceso que atraen cada vez. Es que Buenos Aires es lo mejor lugar para vivir de toda la región, no de la Argentina y todo su entorno regional, por la calidad ambiental, la calidad que tiene, los servicios que la ciudad de Buenos Aires, digo, específicamente. La calidad, la oportunidad de acceso a la cultura, a la educación, a la salud, todas esas son ventajas que tiene Buenos Aires. Y ahora, Augusto, por último, y para terminar, Buenos Aires, ok, pero ¿qué lugar o qué barrio de Buenos Aires para los dos, ¿no? Ustedes rescatan como el que tiene más potencial? Yo lo tengo claro hace muchos años, Barracas. Barracas. ¿Y vos? Coincido, y le sumo la Boca. Barracas y la Boca. Ahora, ¿por qué? Yo lo puedo decir, para mí la Boca es una ficción mitológica, pero ahí voy a discrepar con él. Es como un mito que se creó la Boca, no sé bien por qué. Pero si uno mira la calidad que tiene Barracas, que en realidad Barracas era un barrio, era lugar de fábricas y barrios obreros. Todo eso está todavía, eso es lo más importante. En realidad, y tiene además de la centralidad que tiene, porque está a ¿cuánto del centro? A 10 minutos. ¿No? Debe ser 15 minutos. Menos. 15 minutos en colectivo y es el centro. Es el borde del centro, ¿no? Además de que tiene calidad ambiental, acuérdense de todo. Por ejemplo, la Plaza España.
que es la Plaza de España, era donde era el primer jardín botánico, toda la zona de los hospitales, la estación Te voy a explicar por qué la Boca. Eso, te iba a preguntar yo, ¿por qué la Boca vos? Yo creo que Barracas, bueno, lo contó él y coincido y podría agregar más, pero no importa. Pero la Boca porque tiene el tema de el vínculo frontal sur del con río. el río. Eso sí. Y es el enclave que va a permitir desarrollar una gran relación con la zona sur, Avellaneda, Quilmes y demás, de lo cual espero que en algún momento comencemos a hacer el proyecto de la costa. Porque lo liga a la sur. ribera, es verdad. Porque me parece que el desarrollo del área sur, al cual me parece que también tiene que ver con un gran efecto la transformación, en ese sentido cuestiono algunas opiniones que se han dado en este último tiempo de darle tanto tiempo y tan exagerado tiempo a la reconversión del riachuelo. A mí me parece que hay que tener en cuenta que cuando uno habla del riachuelo habla de una cuenca, de la cuenca Matanza-Riachuelo, que tiene más de 6 millones de personas habitando en su sistema metropolitano. País. O sea, es un país tiene como tantos Noruega. Habitantes como Paraguay, por ejemplo, entero. Entonces yo creo que se entiende esa dimensión para darle una prioridad de tiempo menor, porque se pueden hacer muchas cosas y no esperar que el agua esté limpia. Y lo cierro así. No es un problema de agua, es un problema de agua y tierra. ¿Se entiende? O sea, porque siempre se ve el agua en el riachuelo, pero hay que empezar a observarlo también como un sistema. Y la Boca en ese sentido es como algo así como la pole position, ¿no? del acontecimiento. La Boca del riachuelo. La Boca enlaza el sistema frontal ribereño de la ciudad con el sur, ¿no es cierto? Y es un articulador, a eso le sumamos Isla de Marchi, el frente costero al río, la reserva, el polo petroquímico, las áreas. Hay enorme desarrollo, Avellaneda en toda su cabecera industrial, y Barracas es en realidad una reconversión industrial también, ¿no es cierto?, de vieja historia que hoy está transformada en una moderna historia, ¿no es cierto? Hoy se puede hablar del Centro Metropolitano de Diseño y toda su área de influencia, el Distrito de las Artes, sí, o sea, por eso se habla de Boca Barracas. El polo tecnológico. En ese sentido, creo que Buenos Aires coincido con Augusto, tiene una fascinante oportunidad de recrearse permanentemente, ¿no? Y la gestión es eso, es dar oportunidades, ¿no? La sociedad lo demanda y ubicar el debate en segundo plano, ¿no? Colocar la iniciativa en primer plano, ¿no? Bueno, muy bien, les agradezco mucho, nos quedamos sin tiempo y bueno, esto pero es para conversar. El cierre que hizo él lo podés repetir porque estaba muy bien. Es muy bueno, muy bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Esto fue Reporte Inmobiliario TV.